¿Qué tal amigos? Yo soy el profesor Adrián Félix y esta es su clase de química. En el bloque 1 empezaremos analizando la química como herramienta de vida. Y el contenido que veremos en esta presentación es, número 1, el concepto de la química. ¿Qué partes de la química son con las que estamos en contacto diariamente? Y las disciplinas que están relacionadas con la química. En el punto número 2 veremos la historia de la química, cómo se ha ido desarrollando históricamente esta ciencia, sus orígenes y antecedentes más importantes. En el punto número 3 veremos la parte más importante para las ciencias en general, que es el método científico, cuáles son sus características y qué es lo que podemos utilizar de este método para poder aplicarlo en todas las ciencias. Comencemos. Siempre nos hemos preguntado o nos ha surgido la duda de por qué un trozo de hielo se empieza a derretir y se empieza a convertir en una parte líquida, encontrándose también una parte sólida. O también al momento de poner el agua en el congelador nos podemos preguntar cómo es que esa agua en estado líquido se convierte en una parte sólida, se va transformando. De igual forma, un papel o cualquier material que se pone en contacto con el fuego o con la lumbre, que se quema, se transforma en una sustancia diferente una vez que se termina de quemar. Los alimentos son sustancias que nosotros aprovechamos y que nosotros obtenemos para nuestra nutrición y que a través de nuestro cuerpo se van transformando, se van cambiando. ¿Para qué? Para poder aprovechar esos nutrientes en nosotros mismos. O cada uno de los seres vivos vamos aprovechando diferentes tipos de nutrientes. ¿Cómo? De esa forma, transformándonos en algo que nosotros ocupamos. Y las pilas o baterías son unos dispositivos que nosotros utilizamos para obtener energía. ¿Qué tipo de energía? Pues energía eléctrica en muchos de los casos. Entonces, todas estas transformaciones son las que nos van a llevar o las que nos permiten estudiar la química. Con esta frase que desde los inicios del ser humano hemos venido visualizando transformación, y esta frase es del Génesis 2:7 que dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí nos habla el Génesis de que se transformó ese polvo de tierra, se transformó en hombre, y se ve ahí una transformación que es el estudio que a nosotros nos compete. Concepto de la química, las cosas con las que estamos en contacto en nuestra vida cotidiana. ¿Con cuánta parte de la química estamos en contacto día a día? Sin duda, desde que nos despertamos estamos en contacto con sustancias químicas. Vamos al baño y estamos en contacto con el champú, jabón, crema, desodorante, gel, que todo eso, si nosotros nos ponemos a observar las etiquetas que tienen ellos, los ingredientes que contienen son sustancias químicas que a lo mejor en muchos de esos casos no podemos ni siquiera nombrar los nombres de los ingredientes que tienen cada uno de esos utensilios, vamos a decirlos de esa forma. El champú, jabón, crema, desodorante y gel son sustancias químicas con las que estamos en contacto en el baño. En la cocina también podemos encontrar diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, los aceites que están en la cocina y que utilizamos para preparar los alimentos. También podemos encontrar los propios alimentos que vamos a transformar nosotros, o en nuestra casa vemos a lo mejor huevos, pan, carnes, etcétera, que nosotros utilizamos, los transformamos en un alimento que nosotros podamos consumir. También los utensilios de cocina, el material del que están hechos esos utensilios de cocina, también son sustancias químicas. En los medios de transporte también podemos encontrar a la química. ¿De qué forma? Simple y sencillamente con el material del que están hechos esos medios de transporte, llámense aviones, carros, barcos, etcétera. Son diferentes tipos de materiales que están presentes. También el combustible, llámese gasolina, diésel, turbocina, etcétera. Cualquier tipo de combustible que se utiliza, ahí puse gasolina, pero no necesariamente es gasolina, son sustancias químicas que se utilizan para el movimiento de este tipo de medios de transporte. También los aceites que llevan los motores, el líquido para frenos, en el caso de los carros, en el caso del anticongelante que también llevan los carros, son sustancias químicas con las que estamos en contacto. Los artículos de limpieza, sin duda, son una amplia gama de productos químicos las que están presentes ahí. ¿Por qué? Porque desde el simple hecho de que utilizamos papel de baño, el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo para
la preparación de este papel pues es muy diferente al papel que utilizamos convencionalmente en los cuadernos, etc. El jabón que utilizamos, ya sea para lavar ropa, para lavar los trastes, también son sustancias químicas. Los detergentes, aromatizantes que utilizamos para limpiar el piso, para dar algún aroma agradable a la casa. Y los limpiadores de la estufa. En la escuela y en el trabajo también nos encontramos con diferentes sustancias químicas, como por ejemplo los artículos de oficina, plumas, lápices, cintas adhesivas, tijeras, calculadoras. Todos esos materiales son sustancias químicas también. El papel que utilizamos, los artículos electrónicos, el material del que están hechos, las tintas, los toners que utilizan las impresoras, etcétera. La energía eléctrica que utilizan esos artículos electrónicos también es un claro ejemplo de la química en la vida cotidiana. En el cuerpo humano también está presente la química. ¿De qué forma? Por ejemplo, en los procesos digestivos tenemos muchos procesos que se llevan a cabo en el cuerpo humano, el cual son reacciones químicas que están presentes. También en el pensamiento, en la sinapsis, es decir, en la forma en la que se comunican las células del cerebro, hay química. También en el movimiento, ya sea movimientos voluntarios o involuntarios, que nos llevan a ser estudiados por la química. Por ejemplo, movimiento involuntario, la respiración, el movimiento de los pulmones o el movimiento del corazón, los latidos del corazón, son movimientos involuntarios. Y voluntarios, pues pueden ser cuando caminamos, cuando levantamos los brazos, movemos las piernas, etcétera. También hay sustancias que regulan nuestro cuerpo, como por ejemplo las hormonas, en el caso de la testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer. En la naturaleza, sin duda, también hay demasiada química presente. En el caso de la fotosíntesis, a pesar de que no la podemos ver a simple vista, como en muchos de los otros casos, también está presente la química. En el caso del cambio climático, en el caso de los ciclos biogeoquímicos como el carbono, el nitrógeno, azufre, el fósforo, etcétera, son sustancias químicas que están presentes en la naturaleza. Y además, los recursos naturales son sustancias químicas que nosotros vamos a utilizar o vamos a aprovechar para obtener nuestras materias primas y obtener una mejor calidad de vida. Sin duda, en el amor también hay química. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, esa pareja tiene mucha química? ¿Y a qué se debe que esa pareja tenga mucha química? Pues existen sustancias en el cuerpo como la dopamina, como la serotonina, etcétera, que juntas nos llevan a un estado de felicidad, que nos llevan a un estado de euforia o de tranquilidad, donde a través de esas sustancias aparece el amor. ¿Cuáles son los efectos en la sociedad que tiene la química? ¿Cuáles son los efectos que tiene la química en la sociedad? Por ejemplo, en medicina y salud. Tenemos el uso de sustancias químicas para anestesiar a las personas, para llevar cirugías y que sean pues menos dolorosas o que no sufra mucho daño a la persona. Tenemos también el conocimiento del genoma humano, que sin duda son procedimientos químicos que se llevan a cabo. ¿Para qué? Para conocer toda esta cantidad de moléculas, cantidad de genes que se encuentran presentes. Y la fabricación de fármacos, la fabricación de medicamentos con los cuales nosotros podemos dar un tratamiento a diversas enfermedades. También en energía y ambiente podemos encontrar que las celdas fotovoltaicas son sustancias químicas que reaccionan con la luz del sol y producen electricidad. También la fisión y fusión nuclear son procesos químicos o reacciones químicas que se llevan a cabo para generar también este tipo de energía que nosotros podemos aprovechar, energías limpias, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha quema de combustibles fósiles, ya sea petróleo, gasolina, gas natural, que nosotros utilizamos para obtener esa energía. Pero bueno, esa energía está siendo prontamente sustituida por energías limpias, porque va a llegar un momento en que ese recurso se va a agotar. Estamos llegando al punto en que ya existen medios de transporte, como por ejemplo carros, que utilizan únicamente energía eléctrica para funcionar. También en materiales y tecnología podemos encontrar diferentes tipos de materiales, como por ejemplo la extracción del caucho de los árboles para la fabricación de llantas, de guantes, zapatos, etcétera, etcétera, de los cuales nosotros podemos aprovechar. También la fabricación de pantallas de cristal líquido, por ejemplo las calculadoras, algunas pantallas de televisión, pantallas de algunos relojes y desde luego las computadoras, por ejemplo dispositivos electrónicos. Cualquier dispositivo electrónico va a contener en él sustancias químicas. En muchos de los casos pueden tener galio, silicio, estaño, plata, oro, cobre, etcétera, que esas sustancias químicas nos ayudan a que tengan un buen funcionamiento
equipos o aparatos. En alimentos y agricultura también el uso de fertilizantes para las plantas para que crezcan de una mejor manera son sustancias químicas que nosotros agregamos. Además, el uso de plaguicidas, ¿para qué? Para eliminar ciertas plagas. La utilización de estos plaguicidas son sustancias químicas que van a estar actuando, ¿para qué? Para controlar esas plagas. ¿Qué tipo de plagas? Pues pueden existir diferentes tipos de plagas que van a dañar a las plantas, e incluso se ha trabajado o hay estudios en donde se comprueba que algunas bacterias liberan algunas sustancias y que impiden el crecimiento o la fecundación de ciertos tipos de plagas, por ejemplo, algunos gusanos o escarabajos que dañan a las plantas, ¿no? Ahora veamos algo mucho más cotidiano todavía, en donde podemos encontrar a la química presente. Preparemos esta agua de limón o esta limonada, donde vamos a necesitar ciertos ingredientes. ¿Qué tipo de ingredientes? Vamos a necesitar limones, obviamente, vamos a necesitar agua y azúcar. Básicamente son los ingredientes que ocupamos. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar varios conceptos. Independientemente del procedimiento que tengamos para preparar esta limonada, vamos a encontrar conceptos que son propios de la química. Como por ejemplo, si empezamos a preparar esta agua partiendo los limones y extrayéndoles el jugo, ese jugo, si nosotros lo probamos, ¿qué vamos a decir? ¿Qué percibimos de ese jugo? Que está muy ácido. El concepto ácido es un concepto propiamente de la química. Ese zumo está muy concentrado. El concepto de concentrado es un concepto propio de la química. ¿Qué necesitamos? Necesitamos diluirlo. ¿Cómo lo diluimos? Le agregamos el agua y empezamos a diluirlo. Se empieza a hacer menos ácido y luego le agregamos el azúcar. Pero ¿qué pasa con el azúcar? Si nada más se le echamos, vamos a ver que el azúcar se va a quedar en el fondo. Tenemos que mezclar esa solución que vamos a mezclar y se va a empezar a disolver el azúcar. Es decir, esa sustancia que nosotros agregamos se empieza a desbaratar y vamos a tener nuestra limonada. Ahora bien, hay muchos más conceptos con los que estamos en contacto diariamente. Por ejemplo, el concepto de oxidación. Cualquier metal, cualquier material de metal que nosotros vemos a la intemperie, lo vemos así como observamos en este caso el carro, así de un color marrón, vamos a decir inmediatamente, mira, se oxidó, que son conceptos de química que ya poco a poco iremos analizando. También cuando calentamos agua en un recipiente sobre la estufa, vamos a empezar que se empieza a formar ese pequeño vapor. ¿Qué decimos? Ah, ya está hirviendo, se está evaporando. Pues son conceptos químicos. También el concepto de calor es un concepto químico. También el concepto de electricidad, cómo van fluyendo esos electrones a través de los materiales, son conceptos químicos que están presentes en la vida cotidiana, que ya utilizamos y que son propios de la química. Hasta ahorita hemos estado analizando diferentes conceptos. Lo que hemos estado hablando, de lo que no hemos dejado de hablar es de cambios, es de transformaciones, es de cambia una cosa, cambia otra, etcétera. Y ese precisamente es el concepto o es la definición de lo que estudia la química. La química es una ciencia que estudia a la materia, es decir, todo lo que nos rodea y los cambios que ocurren en ella. Todas esas transformaciones que se llevan a cabo de la materia al pasar de una cosa a otra, de una sustancia inicial a una sustancia final. Y la química, al estudiar todas estas transformaciones, se ha catalogado como la ciencia central. La química se le cataloga como la ciencia central, es decir, esta ayuda a otras ciencias a poder ser estudiadas. Por ejemplo, a la física. La química ayuda a la física. ¿Por qué? Porque el concepto de átomo se va y se estudia en la física para estudiar todos los conceptos que se relacionan con esa ciencia. También ayuda a la biología. ¿Por qué? Porque las reacciones que se llevan a cabo a nivel biológico, ya sea en el cuerpo humano o en cualquier ser vivo, son reacciones químicas que están sucediendo en un ser vivo. También en el caso de la astronomía, todos los planetas, todos los astros, los elementos que forman a estos astros, pues también son parte de la química y ayudan a la astronomía. Y la química ayuda a la astronomía en este caso. La geología también es ayudada por la química. ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que se encuentran en el suelo, que se encuentran en las rocas, que pueden ser estudiadas por la geología, o que son estudiadas por la geología. En el caso de la medicina, pues es indiscutible la relación que existe entre la química y la medicina, ya que se necesita de procedimientos químicos para llegar a un diagnóstico de alguna enfermedad. Y en el caso de la ecología, que también es ayudada por la química, pues muchas de las sustancias que contaminan el medio ambiente son sustancias químicas
que están dañando precisamente nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Y son diferentes las ramas de la química que nos ayudan a estudiar toda esta gran cantidad de ciencias, o que nos ayudan a ayudar, a toda esta gran cantidad de ciencias. Por ejemplo, la química general estudia los principios básicos de qué está conformada la materia, de cómo se va a transformar esa materia de una sustancia a otra sustancia diferente. En el caso de la química inorgánica, pues estudia las propiedades, la estructura, la reactividad, es decir, cómo va reaccionando todos los elementos entre sí, excepto los que están compuestos por carbono, pero sí estudia a los carbonatos, a los cianuros, al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, porque esas son sustancias inorgánicas. En el caso de la química orgánica, estudia las propiedades, estructura y reactividad del carbono y sus compuestos, pero no a los que ya mencionamos ahorita, que son los carbonatos, los cianuros, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. También tenemos a la química analítica. La química analítica se encarga de estudiar los métodos para identificar qué sustancias y en qué cantidad se encuentran en una muestra. Por ejemplo, existe la química analítica o el análisis cualitativo, que determina la presencia de ciertas sustancias, y existe el análisis químico cuantitativo, es decir, te va a decir que además de que se encuentra esa sustancia, en qué cantidad. Por eso cualitativo es de cuál sustancia y cuantitativo es de cuánto se encuentra de esa sustancia. En el caso de la fisicoquímica, utiliza los principios matemáticos y físicos para estudiar a la materia y la energía, las transformaciones que existen, es decir, la energía que se libera en una transformación o la energía que requiere una reacción para poderse llevar a cabo. Y en el caso de la bioquímica, pues estudia todos los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, llámese animales, plantas, seres humanos, etc. Para llegar al conocimiento de todas estas ciencias, tuvo que haber un desarrollo de ciertos antecedentes, de ciertos acontecimientos que nos llevaron a concluir la aparición de ciertas de estas ramas de la química. Por eso es importante analizar el desarrollo histórico de la misma. Tenemos desde 1.9 millones de años antes de Cristo el descubrimiento del fuego. Descubrieron el fuego. Hay diferentes teorías de cómo se descubrió el fuego. Sin embargo, el uso que se le dio al fuego, pues fueron muchos. Y este fuego fue el primer descubrimiento que se hizo para el avance histórico de la química. Después, un acontecimiento muy importante también es en los 6000 antes de Cristo, el surgimiento de la alquimia, donde buscaban el desarrollo de la piedra filosofal, el desarrollo del elixir de la vida, etcétera, etcétera. Muchas cosas que esos alquimistas, que eran los químicos de antes, buscaban para la larga vida, que es lo que se busca ciertamente con la medicina, con la química actual, pero que desde ese entonces tenían esa idea y no se llamaban como tal químicos, se llamaban alquimistas. Después, entre el siglo III y 1 antes de Cristo, Aristóteles decía que toda la materia estaba compuesta por 4 elementos, que eran fuego, aire, agua y tierra. Y es donde surge la teoría del flogisto, que la teoría del flogisto decía toda la materia contenía una sustancia que podía encenderse, que podía prenderse, convertirse en fuego. También, por las mismas fechas, Leucipo y Demócrito proponen la existencia de una partícula que forma a toda la materia. Conforme vayamos avanzando en estas clases, vamos a ver la importancia de esta deducción de Leucipo y Demócrito para el desarrollo del átomo. En 1520, Paracelso inicia con la iatroquímica. ¿A qué se refiere la iatroquímica? Es el uso de sustancias, de diferentes sustancias químicas, para el tratamiento de enfermedades. Es el inicio, de la farmacología. En 1789, Lavoisier derrumba la teoría del flogisto con la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de masa, que dice esa ley que la masa o la materia no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Y con esta ley, Lavoisier derrumba esa teoría de que toda materia tenía al flogisto, a esta sustancia que permitía que todo se prendiera. En 1808, Dalton propone la ley de las proporciones atómicas, que nos dice que si una sustancia inicial se transforma en otra sustancia final, va a tener la misma proporción de átomos. En 1828 surgen la química orgánica y la química inorgánica a través de un descubrimiento de Friedrich Gula, donde sintetiza un compuesto orgánico a través de sustancias inorgánicas. En 1869, Mendeleev publica la tabla periódica. Esta
tabla donde se encuentran resumidos las propiedades de los elementos químicos. En 1897, Thomson, mediante unos experimentos muy interesantes, descubre al electrón, es decir, una de las partículas que forman al átomo, y mediante el análisis de los resultados de esos experimentos es como llega a esa deducción, como llega a esa conclusión de la existencia del electrón. También tenemos a Rutherford y el concepto del núcleo atómico en 1900, donde unos experimentos sumamente interesantes que realiza nos da como resultado, otra vez por el análisis de experimentos, llega a la conclusión de la existencia de un núcleo. En 1910, Bohr nos habla sobre la teoría cuántica, los niveles atómicos, cosas ahí un poco complejas, pero que ya tendremos oportunidad de analizar. En 1920 descubren el protón. ¿Quién? Rutherford, alguien que ya había aparecido, y el neutrón, descubierto por James Chadwick. Entre el protón y el neutrón forman el núcleo del átomo, y Rutherford descubrió el protón y Chadwick el neutrón. Tenemos en 1995 un acontecimiento sumamente importante para la química en México, que es el descubrimiento de este señor Mario Molina y sus trabajos con clorofluorocarbonos, los CFCs, que lo llevan a obtener el máximo galardón, que es el Premio Nobel de Química. ¿Qué es lo que descubrió? Descubrió que aerosoles contenían este tipo de sustancias que eran dañinos para la atmósfera, para la capa de ozono. ¿Por qué? Porque esas sustancias iban a estar en contacto con la luz ultravioleta de los rayos del sol y van a desprenderse los átomos de cloro, los cuales van a hacer que el ozono se rompa y se vaya destruyendo esa capa de ozono. Mediante los análisis que él realizó después de obtener los resultados de sus experimentos, de su observación, etc., se dio cuenta de estos acontecimientos y escribió gran cantidad de artículos donde demuestra ese deterioro de la capa de ozono. Y todos estos científicos, todos estos personajes a través del desarrollo de la química, sin duda han ido analizando diferentes situaciones, diferentes cuestiones que existen en la vida cotidiana a través de ciertos pasos que se han ido perfeccionando, que han ido transformando, y nos llevan a tener el método científico. Es decir, es un método que tiene un enfoque sistemático, es decir, que es siempre constante. ¿Para qué? Para la investigación. ¿Cuáles son los pasos que tiene el método científico? Número 1 es la observación. La observación nos permite ver qué características tiene algún proceso o algún objeto de estudio. Después de la observación vamos a llevar a un planteamiento de un problema. ¿Por qué? Porque esto consiste en formularse preguntas sobre el proceso observado. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a observar algo que nosotros podemos mejorar, y con eso vamos a realizar nuestra hipótesis. Es decir, eso que nosotros podemos mejorar, vamos a plantear una solución o una explicación para eso que estamos observando, ese problema que nosotros estamos observando. Sigue la experimentación. Vamos a realizar proceso para verificar que esa hipótesis sea correcta. Obviamente la experimentación tiene que ser la adecuada. ¿Para qué? Para poder llegar a la conclusión que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Después de esa experimentación vamos a obtener resultados. Esos datos obtenidos y esa observación que realizamos la vamos a analizar, y una vez analizada vamos a llegar a ciertas conclusiones, que es lo que va a confirmar nuestra hipótesis o lo que va a rechazar nuestra hipótesis. Pueden existir los dos casos, que se confirme nuestra hipótesis o que se rechace. Es decir, ¿cómo es el proceso? En resumen, observamos, reconocemos el problema, planteamos una propuesta creíble para explicar ese problema, diseñamos experimentos para confirmar que sea esa hipótesis o para descartar, y obtenemos los resultados a través de esa experimentación que nos da la respuesta a esa hipótesis. Pero ¿qué pasa si esa hipótesis o si esos experimentos no nos dan como respuesta la hipótesis que habíamos planteado? Volvemos a replantear esa hipótesis, tenemos esos resultados y ahora sí concluimos con la hipótesis que nosotros habíamos propuesto para explicar ese problema. Ahora, hagamos un pequeño experimento. Veamos, hemos observado en diversas ocasiones que el papel se quema. Cuando se quema, generamos nuestra hipótesis que el papel se quema al ponerlo en contacto con el fuego. Esa es nuestra hipótesis. Vamos a ver si validamos o rechazamos esta hipótesis. Veamos un pequeño video donde se pone en contacto el papel con el fuego y empieza a quemarse.
estamos experimentando el poner en contacto el papel con el fuego, y ahí lo soltamos porque no nos vayamos a quemar, y vemos que el fuego empieza a consumir todo el papel. Como conclusión, tenemos que el papel se quemó, y ahí tenemos los 4 puntos de nuestro método científico. Si te gustó el video, suscríbete, dale dedito arriba y por favor no olvides de compartir este video.